están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Una vez más en este capítulo de Semillas Culturales, colectivos independientes desde el Cantón Rumiñahui. Hoy nos encontramos con el querido Fernando Tupiza, un músico y pedagogo musical también con larga trayectoria, con el cual vamos a conversar sobre los temas de identidad, memoria, cultura, patrimonio y también de su vida y de su trayectoria, de cómo ha ido él sembrando en estos años en el ámbito de la música. Y pues queremos a ustedes invitarles que nos sigan en nuestras redes y seguir trabajando por el arte y la cultura. Bienvenidos, bienvenidas a todos desde el Cantón Rumiñahui. Bienvenido, Eric. Hola, América. Hola, Fernando. Muchísimo gusto tenerte acá. Estamos en un nuevo capítulo de Semillas Culturales, colectivos independientes, y en esta ocasión nos acompaña Fernando Tupiza. Él es un habitante del Cantón Rumiñahui, él es de San Pedro de Taboada y también es músico, también es pedagogo de la música, se dedica a enseñar y ha formado a muchísimos músicos jóvenes y adultos aquí en este territorio. Así que con él hoy vamos a conversar, como lo dijo América, sobre identidad, sobre cultura, sobre memoria y patrimonio, porque su música es un patrimonio, su música forma identidad, su música forma parte de la cultura y también tenemos la presencia de él acá para que él ahora nos cuente un poco cómo se inmiscuye en todos estos procesos, en todos estos conceptos. Fernando, bienvenido, muchísimo gusto por estar acá, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, muchas gracias Eduardo, América, por estos espacios muy importantes, ¿no? Siempre vamos a estar gustosos en aportar cualquier inquietud, cualquier cosa, pues venimos con toda esa predisposición de tener una bonita conversación en este programa. Felicitaciones por el programa, América, que tengan muchos éxitos. Gracias. América, ¿cómo vamos a dialogar hoy con Fernando? ¿Cuál es la introducción que vamos a hacer? Fernando tiene un proceso que ha venido desarrollando aquí en el Cantón. Quisiéramos un poco que nos cuentes, Fernando, cómo ha sido ese proceso de ayudar a crear la identidad de muchos jóvenes, de muchas personas que han pasado trabajo contigo, que han pasado por las aulas, por decirlo de esa manera, que han pasado en la formación musical, instrumental, que tú has podido extender a las personas y que de alguna manera eso es formar la identidad también de estas personas. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo empieza ese proceso de identidad tuyo con las demás personas aquí en el territorio? Bueno, en la realidad pues un concepto bastante sentimental puede ser, bastante de cultura, bastante de historia, ¿no? Muchas veces el reflejo, muchas veces de que cuando uno está en la misma situación, cuando uno empieza de una forma, como les digo, descubriendo, apoyándose, buscando quién le guíe, ¿no? Entonces eso pues en el transcurso de la madurez de la vida musical uno pues contribuye, ¿no? Yo vengo haciendo este ejercicio como músico profesional desde muy pequeño, desde muy niño. He pasado por algunas agrupaciones, tanto populares, clásicas, académicas, y pues también en la parte pedagógica. Siempre pues con mi compañera de vida, que es mi esposa también, que está inmiscuida en el arte y cultura. Hemos levantado proyectos de hace más o menos unos 23 años, 20 años, donde nosotros pues conjuntamente hemos hecho trabajos sociales dentro de la música, específicamente la música, ¿no? Implantando proyectos visibles, proyectos que se puedan, que sean viables para los chicos, organizando programas, metodologías de enseñanza fáciles, que abarquen todas las cosas. De hecho, pues en ese tiempo se lanzó un libro que se llamaba Aprender Practicando. Entonces, cosas así muy bonitas que uno en la realidad pues se siente ya pasado el tiempo feliz, alegre de que cuando alguien se cumple, ¿no?, en este rol de cultura, porque la música no solamente es interpretar, también es dejar legados a quien sea. No solamente se trata de hijos, familiares, sino pues del que se pueda, del que quiera tener un sueño, pues se le ayuda a cristalizar un poquito. ¿Cómo ha sido este proceso de formar la identidad, digo, y de crear cultura con tus hijos, con las personas con las que tú has ido enseñando?
mirándolo desde el punto de vista de qué enseñas, cómo es tu metodología, cuál es el trabajo que tú haces, en qué te enfocas primero, qué es más importante para ti que aprendan a desarrollar, qué es lo que deben aprender a dominar primero, por ejemplo. Verás, en realidad es un proceso, como te digo, un proceso que uno tiene que visibilizar a los niños jóvenes o cualquier persona que esté en la edad. Por ejemplo, se me ocurre un caso, me he topado inclusive con chicos con capacidades especiales. Entonces, no hay en la música no hay un reglamento de que uno tiene que especificarse a un proceso. Es el querer, el amar, el tener la posibilidad de que uno se le pueda dar un camino. Por ejemplo, se me ocurre, cuando yo he tenido esa posibilidad de levantar un proyecto, y uno se visibiliza y dice, bueno, yo voy a hacer esto de tal forma, aplicando tal cosa, ¿no? Y cada uno de los chicos, los jóvenes, son un mundo distinto, con diferentes habilidades, con diferentes capacidades, de una forma de recepción espectacular, otras con menos, ¿no? Entonces, uno se va haciendo, todos tienen una metodología. A veces dice, no es como cuando se estudia cualquier cosa, ¿no? Dice, bueno, pues hay el método de matemáticas o cualquier otra ciencia, ¿no? Ajá. Pero en la música todo el mundo tiene su método personal. Entonces es una fabricación en la realidad. Las personas que me escuchan y vean y las personas que nos dedicamos a esto saben que todos los chicos son una planificación, es un método. No es aplicable, por ejemplo, decir, a todos voy a aplicar esto. No. Es mi punto de vista, en todos los años de experiencia que tengo, ¿no? Todos los chicos tienen un mundo distinto, una forma de pensar distinta, tienen resistencia, tienen, como les digo, el amor por lo que hacen, otros lo hacen por gusto, o sea, hay muchas formas. Y de la experiencia de esto, pues de la final del día, pues se saca un resultado positivo en todos, con niveles, con la forma de expresión artística, ¿no? Y ustedes saben que con nosotros músicos lo primero que vemos es la expresión que tiene un chico cuando se sube, un niño, un joven, un adulto que sube a un escenario. Ahí le vemos la cantidad de formas que expresan la música o el arte en cualquier circunstancia. Eso es un proceso que se tiene que implementar siempre. Sí. ¿Cómo tú percibes o cómo tú identificas este concepto de la identidad aquí desde tu identidad? ¿Y cómo es este proceso de convergencia y convivencia con esas otras identidades que mencionas, que algunas tienen, todas varían, cada identidad es personal, es propia y tiene sus propias características? Entonces, un poco cómo confluye tu identidad con lo que tú ya tienes, con el capital cultural, simbólico, político, social que tú has llegado a adquirir y que has ido forjándote en estos años. ¿Cómo se dan esas interacciones? Verás, es un cuadro como de pintura, ¿no? Muy grande, expresivo, lleno de colores, lleno de cosas. Detrás de ese cuadro pues hay el sacrificio, hay el amor, hay un montón de cosas que uno tiene que aplicar. Pero la identidad de sí es recordarle siempre de dónde venimos, que amen lo que somos, que engrandezcamos lo que somos, es la palabra correcta. Yo siempre a los chicos, tú sabes que no es de cogerles y decir, siéntate, te enseño. Simplemente hay que hacer un recordatorio de dónde venimos, qué es lo que tenemos que amar, qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que engrandecer. Es lo primero que se mentaliza a un chico, a un joven, amar su identidad. La identidad no solamente es porque naciste en un país eres. La identidad en sí es lo que tú como eres, que es bien importante, ¿no? Tú vas implementando una identidad. La identidad en concepto científico no existe. La identidad eres tú. Tú, porque tú la engrandeces o la chicas. Y cuando nosotros armamos un proyecto, no es que queremos sacar más músicos, queremos sacar más seres sensibles. El tiempo ahora, el mundo ahora está lleno de circunstancias fuertes para los chicos. ¿Y quién recibe el primer impacto? Son ellos, los adolescentes, los jóvenes, los niños, desde las escuelas, desde los colegios. Esperemos que algún día, alguna vez, se implanten nuevas reformas de cultivar valores y que se fabrique identidades. Así es. Y yo cuando a veces pienso, y ustedes me hacen preguntas en diferentes medios y se enfocan en la identidad, y a veces plasmamos como que la identidad está hecha. Todos los días hacemos identidad. Así es. Así es. América. Sí, claro, o sea, dentro de eso es importante el tema de
comprender que la identidad es justamente esto, es dinámica, es dialéctica, es igual de construcción diaria, y por eso que con los jóvenes, por ejemplo, usted que está en este trabajo con los niños, con los jóvenes y está formando a músicos, es importante tener súper claro esto, ¿no? Que la identidad no es solo, no sé, algo que sea desde la tradición o que sea inamovible, sino más bien es como esa transición diaria, y sobre todo respetar la identidad de ellos también, ¿no? Para poder impulsarles y generarles estos momentos importantes dentro del arte, y en este caso, bueno, usted como músico, potencializar las capacidades que ellos tengan, ¿no? Los talentos, o a veces también esos talentos están escondidos, pero porque quizá todavía no tienen súper clara la identidad de ellos, están en esa búsqueda, ¿no? Qué complejo es trabajar en las adolescencias cuando están en esa búsqueda de su identidad mismo y generar estos espacios, ¿no? Pero creo que justamente el arte y estos momentos de formación que tienen los chicos en estas edades es súper importante para que ellos puedan tener luego bases en su vida y puedan potencializar hacia futuro su vida, ¿no? Sí. Es muy, muy importante. América, muchas veces nosotros decimos queremos tener buenos seres humanos, queremos tener buenos hijos, queremos tener buena familia, queremos tener buenos vecinos, queremos tener todo. Y cuando tú te haces la pregunta y dices, no se ha fabricado identidad, es un concepto demasiadamente amplio, te puedo decir, no, todos. Por ejemplo, yo ahora tengo, bueno, en esta temporada mis hijos que están incursionando también en la música, no lo hago porque ellos sean tal vez músicos, solo el destino sabrá si se hacen músicos de élite o si hacen músicos o cantante o instrumentista por un tiempo, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es que tengan una identidad propia, o sea, que tengan un sueño donde digan, bueno, pues yo tengo que contar, porque las personas que venimos haciendo cosas, nosotros llega el tiempo de la madurez y nosotros tenemos que contar ciertas cosas. No estás contando tus experiencias, estás contando tu identidad. Cuando te dicen tú eres músico, tú eres artista, tú eres esto, tú estás contando una identidad, y mientras nosotros más nos unamos para ser mejores personas, estamos construyendo seres humanos buenos, seres humanos visibles en el aspecto cultural, en el aspecto social y hasta en el aspecto político. Así es, y quisiera ahora que conversemos un poco también sobre la cultura y sobre la memoria, y por qué no sobre el patrimonio, porque la música que ustedes hacen, la música que tus hijos crean, que sus hijos hacen, forma parte de un patrimonio intangible. Lo único que todavía no se ha hecho ahí es legalizar de alguna manera o institucionalizar el proceso que ellos han desarrollado, porque todo lo que nosotros digo, los seres humanos creamos, si es que es palpable o lo podemos tocar, es un patrimonio tangible, es un patrimonio material, y aquí están las edificaciones y otras cosas. Pero el patrimonio inmaterial son todas estas cosas que conforman nuestra cultura, que conforman nuestra identidad, nuestros comportamientos. Es decir, si ustedes crean una música, crean una canción, una música, ese es un patrimonio inmaterial. Ese sonido se vuelve inmaterial. Ese producto que ustedes están creando, esta obra de arte que ustedes están haciendo, ¿cómo tú la analizas? Es decir, esto tiene un concepto también. Si ustedes están trabajando con la música, tienen una perspectiva, tienen una idea, tienen un horizonte al que de alguna manera les está guiando, al que de alguna manera nosotros nos estamos movilizando de aquí hasta este punto, porque estamos poniendo ciertas expectativas en esa creación, en ese proceso de formación. ¿Cómo lo vives tú ese proceso? ¿Cómo lo palpas con los chicos, con las personas con las que estás formando también? Verás, en ese aspecto, lo que uno que hace es darles herramientas, pero para llegar al objetivo son sus sueños, en la realidad. Un artista se le da herramientas, se le da la guía, le das tu conocimiento. Tres cosas pienso que son demasiadamente fundamentales para este tipo no, pero ¿quién pone el sueño? ¿Quién crea su historia? ¿Quién crea su patrimonio? Son ellos. Cada uno tiene su sueño. Entonces, cuando una persona pues le da buenas bases, buena guía, ¿qué tienes de resultado al final del camino? Que les llegaron a su objetivo, ¿no? Sí.
Y como te decía Eduardo, no es necesario implantarle, decirle, bueno, pues tú tendrás que serte músico por herencia. Ellos se ponen el concepto. Pero no es una camisa de fuerzas, así seamos familias, seamos hijos, padres o alumnos, profesor, no es una camisa de fuerzas. Solo lo deciden las personas que en realidad tienen ese sueño de tener esta forma y ser los mensajeros de la música, mensajeros del arte, de la pintura, como todo, absolutamente con todo, ¿no? Y crecemos un patrimonio. El patrimonio es como, te decía antes, como un cuadro de colores. La música, la pintura, la danza, el arte, todo índole. Los urbanos, los patinadores, todos los que conforman el cuadro. Ese es un patrimonio. Lamentablemente, nosotros confundimos, ¿no?, a un espacio físico como patrimonio. Habemos gente que tenemos un concepto claro de qué es un patrimonio. El patrimonio está andante, el patrimonio está pensante, el patrimonio está en expresión. Pero a veces decimos, no, tenemos un patrimonio porque ya tiene 150 años de creación y hay que cuidarlo. Pienso que eso es una edificación que no siente y no piensa. Solo es un reflejo visible, pero nosotros los patrimonios que creamos, nosotros somos gente que vemos de otra manera. La construcción espiritual, la construcción de sentimientos y la construcción, eso es un patrimonio general en el arte. ¿Sí o no, Melquita? Claro. Así es. Claro, lo que pasa es que justamente por eso es estos temas de conversar, qué es identidad, qué es patrimonio, porque dentro de las bases o de los conceptos que va estableciendo, digamos, el gobierno, las normativas, las leyes, claro, nos enmarcan, nos encasillan, ¿no? Esto es identidad, esto es patrimonio, esto es, y eso consume, y eso en el diario que se habla todo el tiempo de eso, la gente, la sociedad cree y dice, o sea, se establece un concepto de eso. Patrimonio es esto, por ejemplo, no sé, solo los monumentos o los bienes patrimoniales en físico, ¿no? Pero también hay esto, o sea, los intangibles, que justamente es esto, en donde son procesos, por ejemplo, que usted ha ido haciendo con los niños, con los jóvenes, y que se está trabajando dentro de este patrimonio, la música, por ejemplo. Claro. Y si es que se trabaja con la música nacional, creando nuevas sonoridades con los jóvenes, estamos trabajando con el patrimonio y fortaleciendo el patrimonio intangible, ¿no? Que eso es el arte también, como usted bien lo manifiesta. Ameriquita, verás, mira, y eso es un concepto que siempre yo les digo, ¿no? Cuando a mí me preguntan exactamente lo que me dice Eduardo, ¿no? ¿Qué es tu patrimonio? A veces digo, este patrimonio casi es nada, pero a veces veo las circunstancias de gente que he podido ayudar. Digo, y ese es mi patrimonio, ¿no? El pensamiento, gente que se formó, gente que ahora inclusive vive de eso. Ese es mi patrimonio. No he tenido la capacidad, creo que ni los gobiernos, de decir, bueno, pues le dejo un patrimonio y cuidará. El patrimonio no es ni la ropa, porque se acaba y se va. Pero el patrimonio de mentalidad, para que conserven de forma científica, de gente que pueda hacerlo, se lo puede hacer desde ese punto de vista. El patrimonio, yo siempre les digo eso, y tal vez a las nuevas generaciones, tener claro las circunstancias de los conceptos, no se puede mezclar las cosas. El patrimonio más fuerte es el que se inculca, es el patrimonio. Los futuros que cuidará, los patrimonios físicos. Entonces nuestro patrimonio es el pensamiento. Nosotros como músicos, como gente que hacemos cultura, es exactamente luchar por eso todos los días. Yo lucho todos los días por eso. Yo tengo mis hijos que yo les digo, no lo hagan porque yo soy, háganlo porque se sienten, y porque algún día ustedes son los veedores, son las personas que en algún momento cuidarán ese patrimonio. Con ese patrimonio ustedes pueden estar libres, sean libres. Eso nos hace pensar. ¿Así? Sí, ahora creo que, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar es súper importante para tenerlo claro, o ir dilucidando esto de la identidad del patrimonio, ¿no? Porque claro, es verdad lo que usted dice, si nosotros no forjamos estos pensamientos en los jóvenes, por ejemplo, ¿quién va a cuidar, claro, lo físico, ¿no? Sí, yo también muchas veces he pensado, digo, a ver, si uno construye algo físico y cuando ya no esté, ¿quién va a cuidar? Entonces obviamente va a llegar hasta ahí, ¿no? Hasta cuando uno está, pero el objetivo es que eso siga trascendiendo, claro, y dentro de eso es muy importante, muy válido su criterio con respecto a cómo cuidar la identidad y el patrimonio, ¿no? Que el arte es un patrimonio muy, muy importante de la humanidad. Inmortalizar es otra cosa. Yo digo muchas veces inmortaliza, y nosotros a veces mezclamos ese pensamiento también. Inmortalizar a los
está la música que nos ha dejado Julio Jaramillo, nuestros grandes maestros, de todos los símbolos nacionales. Yo soy muy nacionalista, le prometo que yo soy muy nacionalista, y ese pensamiento ha reflejado en las personas que nosotros practicamos la pedagogía, la orientación, los conceptos. He sido maestro y profesor de colegios durante como 25 años, he creado mis propios proyectos, pero siempre con una convicción, siempre pensándoles, diciéndoles, conocer que no estamos aquí nosotros para formar músicos, sino para hacer nuevos patrimonios, nuevas identidades. Las personas que se inculcan de esa manera, tenemos nosotros una riqueza profunda de nuestro corazón, porque todos venimos a un objetivo, a este mundo. Algún día nos diremos, unos con fama, otros sin fama, otros somos trabajadores silenciosos. Yo me creo uno de ellos, silencioso. Tenido esa suerte, ¿no? Y tengo mucha gente también de que en la realidad pues se pone en contra, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que nosotros tenemos que ser de esta forma. Voy a luchar y seguiré luchando, perdón, porque estos patrimonios, porque estos nuevos seres sigan cultivándose. ¿Cómo te interrelacionas con el concepto cultura? Nosotros, por vivir aquí en este territorio, en el Cantón Rumiñahui, de alguna manera podemos hablar de la cultura rumiñahuense. Entonces, ¿qué patrones, qué características, qué especificaciones tú nos puedes mencionar ahora sobre la cultura rumiñahuense? ¿Cómo estás tú inmiscuido y cómo interactúas con la cultura del Cantón Rumiñahui? Verás, la cultura, nosotros tenemos un concepto también erróneo. Voy a hacer que este podcast es algo polémico. La cultura es una cosa que viene desde la sociedad. Nosotros a veces hablamos, nosotros mezclamos la cultura como que fuera algo que está palpable. No, la cultura viene de la sociedad. Cuando nosotros sabemos hablar, ¿qué hacemos? Cultura. Hacemos cultos. De ahí viene, ser cultos. Para llegar a una conversación, cuando nosotros, mira lo que estamos haciendo ahorita. Somos cultos, estamos dentro de una conversación y desde ahí viene la cultura. Para nosotros practicar la cultura, nosotros tenemos que ser cultos, primerito, ¿no? Te das cuenta que el concepto no sigue saliendo de nuestros patrimonios, de la gente que formamos, de la gente que creamos, de las personas que seguimos practicando ese tipo de conceptos. Entonces, la interacción es que cuando nosotros hacemos cultura, es una reunión de pensamientos en expresión, con la música, con el teatro, con la forma, porque necesitamos todo cuando hacemos por ejemplo, hacemos un evento, hacemos alguna cosa, y a veces o hacemos una fiesta, hagamos alguna cosa. Estamos llamados a hacer un momento de nuestra tradición, de nuestras costumbres. Pero cuando nosotros no tenemos una buena logística, cuando nosotros no tenemos un buen pensador, ¿quién nos organice? No estamos haciendo cultura, estamos haciendo todo menos cultura, ¿no es cierto? Entonces, la interacción que tú me dices, ¿cómo lo veo? Yo le veo que todavía nos falta en los espacios públicos, en las nuevas ordenanzas, en la falta de facilidad de que los gobiernos locales que están a cargo de todos los espacios públicos sean trabas que no nos permiten facilidad para seguir expresando, para seguir poniendo, a hacer eventos culturales de pensamiento primero. ¿Sí? Entonces, ahí viene la interacción de cultura entre todos. Falta. Esperemos, hay que seguir trabajando, hay que seguir viendo la forma de seguir. Igual, en este caso, pues yo tengo la suerte de compartir este momento, este podcast con Ameriquita, y también felicito ese trabajo tan bonito. Ojalá algún día nos podamos unir a hacer algo bonito. Es que también ustedes son los pensadores de esto, ¿no es cierto? El amor, aparte de esto, tal vez con criterios distintos, pero el mensaje de ustedes de tener seres con luz, ahí sí viene lo que dicen, ¿no? Ser con luz, tener un escenario, chicos, chicas, expresándose, es lo más bonito que te puede pasar en la vida real. Y ahí lo que tú dices, mira, si algún rato nos juntamos, hacemos alguna cosa, estamos haciendo seres con pensamientos diferentes y con expresiones diferentes. Entonces ahí nace y ahí se cristaliza una cultura. Así es. Es verdad que el concepto de cultura es un concepto muy amplio. El concepto de cultura, yo lo he estudiado un poco desde la teoría y he encontrado la clasificación o el concepto, la definición que han planteado algunos pensadores de este concepto.
Y el concepto de cultura en muchísimos años atrás se lo veía como el culto y el inculto, o la cultura era como adquirir conocimientos para que tú puedas tener un poco más de capital o de bagaje, por decirlo de alguna manera. Entonces también hubo muchísimos años en el que se discutía la cultura, lo vulgar y lo culto. Entonces muchas veces se clasificó. Pero si nosotros nos ponemos a desentrañar un poco el concepto de cultura, vamos a encontrar mucho de lo que tú acabaste de decir hace un rato. La cultura no solo es ser culto o leer o consumir música o consumir eventos públicos o consumir eventos artísticos. La cultura también es la forma en cómo yo me expreso. La cultura es la forma en cómo yo me visto. La cultura es la forma en cómo yo camino. La cultura es las personas con las que yo me reúno, los espacios en los que yo habito, los espacios en los que yo convivo, el lugar en el que yo convivo. Y la cultura, por esta naturaleza que tiene, que es muy amplia, se vincula a sí mismo con otras cosas en el espacio, como lo mencionamos hace un rato, con el patrimonio material e inmaterial. Sí, es verdad que hay algunas cosas que son como reprochables o que quizás se les debería mirar desde otra perspectiva y tratar de cambiarlas la perspectiva. Y ahí viene el llamado de atención al gobierno, a los gobiernos, porque ellos son los entes rectores prácticamente de la institucionalidad en una sociedad, en un barrio, en un cantón, en una ciudad, llámese Sangolquí, llámese Rumiñahui. Entonces ellos dan de alguna manera, dictan las normas y las reglas de cómo los ciudadanos pueden ocupar el espacio o relacionarse en los espacios. Y allí falta mucho que trabajar, porque sí es verdad, siendo ciudadanos de aquí, muchas veces hay gente que no puede ocupar los espacios públicos y que se los prohíben y que a veces llegan incluso a ejercer coerción contra esos ciudadanos, de alguna manera atentando los derechos de los ciudadanos. Entonces esas cosas son cosas que hay que irlas cambiando. ¿Cómo propones tú o cuál piensas tú que es la manera para que estos cambios se vayan enraizando, se vayan dando, vayan funcionando y que el ciudadano en realidad tenga, por ejemplo, ahora que mencionamos el espacio público, el fácil acceso al uso del espacio público? Verás, es un tema, Eduardo, es un tema bastante difícil de cambiar, difícil muchas veces de ejecutar. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues nosotros tratamos de sobrevivir. Es un tema bastante complicado en el aspecto de seguir adelante, ¿no? Primero porque, como te digo, pues es un tema bastante complejo en querer cambiar los pensamientos de la gente que nos gobierna, de cualquier índole. Sí. Pueden tener las buenas intenciones, pero lamentablemente nosotros estamos acopiados a la sociedad, a su manifestación. Por ejemplo, Rumiñahui es un cantón demasiadamente maravilloso, donde tiene cosas muy bonitas como son artistas, gestores y todo lo demás, pero también tenemos la otra parte, ¿no? El desorden. Nosotros no tenemos un centro colonial, por ejemplo, donde nosotros podríamos manifestar, ¿no? Y nosotros queremos hacer cambiar a la gente que el día a día lleva su pan a su casa, tal vez impidiéndole veredas, impidiéndoles. Es un desorden que nosotros tenemos que cambiar en algún momento. Sí, eso es parte de nuestra cultura, la culpa también. Exactamente. Culpa, porque nosotros, por ejemplo, voy a ponerme yo, si yo me voy de una casera que ya tengo y vendo en la vereda y ella me da 10 papas por 50 centavos, yo voy donde ella. Entonces la cultura desde ahí, desde esa perspectiva uno tiene que medir. Es la sociedad en sí. Y a veces nosotros culpamos al revés. Decimos, no, lo que pasa es que fulano de tal, el de turno no hace estas circunstancias. No, es la mentalidad. ¿Cómo se cambia la mentalidad? No va a cambiar sino con las nuevas generaciones. Seguimos llegando a las raíces. Sí. Esto va a cambiar en algún momento cuando las nuevas generaciones tengan otra perspectiva de vida, otra forma de pensar. Cambiaremos. Pero así mientras nosotros... Yo he visto ahorita por redes sociales, por noticias, que cuando bueno, la gente encargada, no vamos a poner nombres, llega a querer poner orden, ¿qué pasa? Conflictos, heridos, pelea,
inclusive fuertes. Sí, sí. Entonces son cosas que a uno le asusta, ¿no? Y a veces uno con pensamiento dice, pero es fácil ordenarles. No es fácil, no es muy fácil. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer nosotros es tener esa educación y ver las formas de capacitación, y ahí llegan las capacitaciones, por ejemplo. Como te decía, Eduardo, las perspectivas son esas, ¿no? Cambiar de pensamiento a los ciudadanos, darles las posibilidades. Yo te decía que no estoy tan de acuerdo, a veces dice, hagamos una capacitación se me ocurre, de inversiones, de ese tipo de cosas. Sí, es bueno, pero en donde más se debería enfocarse es en los pensamientos, en el apego de los que gobiernan hacia los ciudadanos, escuchar sus problemáticas y llegar a una solución. Porque si nosotros no llegamos a la gente, yo admiro mucho cuando, por ejemplo, veo a la gente de territorio que sí se preocupa. Hay mucha gente que trabaja en territorio y ellos se apegan, dicen, bueno, dice, aquí es viable esto. Hay cosas positivas de esa forma. Entonces uno tiene también como pensador, dice, tengo la posibilidad de también estar inmiscuido en la educación, en talleres. Coger, por ejemplo, muchos niños de la calle, por ejemplo, que son los portadores de los futuros, no quiero decir estigmatizar, pero muchas veces ellos se crían en el lado dispositivo, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? A ver, tratar de apegarnos nosotros como seres humanos y como el gobierno a esos entes que están desprotegidos, y ahí crear una nueva cultura. Se puede ver. Sí. Se puede crear eso. Ahí vamos un poco llegando ya al final de este capítulo el día de hoy, y quisiera un poco darle la palabra a América para que podamos ir llegando a una especie de conclusión. Coincido completamente con Fernando en el tema de que hay que cambiar los pensamientos, y nadie cambia a nadie si el otro no quiere tampoco atreverse a dar ese paso. Y aquí es verdad que en este cantón hay muchísimo desorden, porque la gente tiene ese modus de vivir, ese hábitus, como diría Pierre Bourdieu. El hábitus de vida de estas personas es así, y el cambio es posible con las nuevas generaciones. Cuando las nuevas generaciones se den cuenta que no es ese el proceso, que no es esa la forma de pensar, y quizá pase algún tiempo, yo no me atrevo a decir cuánto tiempo pueda pasar, porque esto es algo que pasa en todos lados, al menos nos pasa aquí en Ecuador, y pasa en muchísimos lados. Entonces es difícil el cambio de pensamiento todavía de las personas. Entonces esperemos que sí, que las nuevas generaciones vengan a eso, que las nuevas generaciones vengan a transmutar de alguna manera las condiciones, las relaciones y el status quo que tiene la sociedad. Y tendremos una cultura nueva, una cultura visible, que se transforme. Sí, creo que es eso lo que nos ha unido también, ¿no? Porque yo también creo mucho en los jóvenes, en realidad. O sea, creo que hay cosas que nosotros debemos trabajarlos y que son ellos los que van a ir luego sembrando o también cosechando las cosas, ¿no? Y creo que si hay un cambio, justamente nace desde ahí, desde cómo ellos miran también, y también respetando sus miradas, ¿no? Respetando sus gustos, respetando sus momentos, aunque a uno como adulto le cuesta muchas cosas, ¿no? Porque claro, ellos vienen con otras cosas que adquieren obviamente ya desde este abierto al mundo que tienen, porque las redes es una ventana al mundo tan grande que ellos tienen, y obviamente ver